Queridos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Quiero invitarte a que oremos juntos y que dejemos que Dios hable nuestras vidas. Señor, en esta mañana te ponemos en tus manos nuestros pensamientos. Ponemos en tus manos, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, y te pedimos que enciendas nuestro espíritu para podernos conectar, para poder entender tu palabra, para poder recibir lo que solamente de ti, Señor, podemos recibir. Y poder aplicar, Señor, lo que es nuestra parte y hacer, Señor, que este tiempo, Señor, sea solo para ti, pero que podamos aplicarlo en todo lo que viene de nuestras vidas. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gracias por darte el tiempo de acompañarnos en esta transmisión. Gracias por estar aquí. Vamos a seguir con el pasaje. Es Mateo 7, del 7 al 11. El título de este mensaje se llama La voluntad del Padre. Y quiero compartirte, probablemente has escuchado esta frase y es importante recordar al tanto en tanto, es que todo texto sacado de su contexto se convierte en un pretexto. Todo lo que digas sin conocer el trasfondo de para quién se dijo, cómo se dijo, dónde se dijo y cuál es el propósito principal, se puede convertir en decir tonteras, loqueras y herejías. Entonces, lo importante es entender en qué estamos, en qué tiempo histórico nos situamos y qué es lo que Jesús está hablando. Esto es como una especie de resumen para que recordemos dónde estamos. Jesús acaba de comenzar su ministerio y ya eligió a algunos de sus discípulos. Ha hecho varias sanidades y las multitudes comienzan a seguirlo. Las multitudes comienzan a seguir a Jesús de una forma constante. Y imagínate, esto no es porque lo publicaron en sus redes sociales o había grandes espectaculares en la época. Esto fue de boca en boca. Es decir, la gente comenzó a escuchar y seguir a Jesús porque uno le contó al otro de que habían encontrado. Dice, te digo que tienes que venir, tienes que escuchar a este hombre. Habla de una forma que nunca antes habíamos escuchado. Y Jesús comienza este pasaje que vamos a leer, se le conoce como el Sermón del Monte. Y esto fue porque lo dijo en un monte. La cosa maravillosa es que Jesús se subió a un monte, no había micrófonos, no había megáfonos, y en favor del viento comienza a compartir a toda la gente que le acompañaba. Imagínate la acústica que tenía que tener ese lugar para que todas las personas escucharan, al igual que tú y que yo estamos escuchando este mensaje, y si hubiera cierto ruido, nos perdería. ¿Y cómo sabemos que la gente puso atención? Porque tú y yo tenemos la Biblia escrita. Hubo alguien que se tomó el tiempo para escribir, para recordar, para retranscribir lo que escuchó de Jesús. No tenían iPads, no tenían celulares, no tenían grabadoras. Lo único que tenían era hoja y papel. Por eso te pido que todo lo que escuches lo anotes, porque te aseguro que te va a servir para ti y para otros. Muchos de nosotros hemos convertido nuestras redes en la oportunidad de que otros conozcan de Dios. Y es lo que te pido que hagas. Si Dios te dice algo, si Dios te comparte algo, si sientes que Dios te habló algo de lo que escuchamos, compártelo, públicalo. Te aseguro que va a haber personas que van a ser bendecidas por lo que Dios te habla a ti, pero te aseguro que va a haber personas que son bendecidas por lo que tú decides tomar, por la decisión que tomas. Así que utiliza tus redes para que sean una bendición a los demás. Jesús nos está hablando de las bienaventuranzas y con eso comienza todo lo que es el Sermón del Monte. Bienaventurados es dichosos, bendecidos, alegres, contentos aquellas personas que reconocen su necesidad de Dios, porque ellos les pertenece. Los compasivos, bienaventurados cuando te persiguen, bienaventurados cuando tienes el corazón limpio, porque verás a Dios. Bienaventurados los que tienen misericordia de otros, porque de Dios recibirán misericordia. Bienaventurados los que reciben consuelo, los que anhelan ese consuelo, porque Dios será quien los consuele. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Recuerda que la saciedad viene directamente de Dios. Y bienaventurados los que por causa de mi mensaje, dice Jesús, los vituperan, los atacan, les regañan, porque Dios tiene una recompensa para ustedes. Siempre que venimos con Dios, siempre que venimos a Dios, hay un intercambio. Tú traes tu amargura, tú traes tu tristeza, tú traes tu dolor, tú traes tu persecución, tú traes los reclamos, las cosas que hablan de ti, y Dios te bendice con lo que Él es, con lo que Él tiene, con alegría, con
quitándote la tristeza, con gozo, con plenitud, con baile, con cosas buenas, tú traes podrido el corazón, Dios te da un corazón nuevo. Y eso es lo que dice, bienaventurados los que vienen a mí. Después siguió con un pasaje hablando de que tú y yo somos saleros y focos. Saleros porque contenemos esa sal que Jesús puso en nosotros, y focos porque la luz que Jesús alumbra a través de nosotros sirve para bendecir a quienes nos rodean. Y entra al pasaje de cómo orar y de qué es la oración, el famosísimo Padre Nuestro, que es una excelente enseñanza digna de profundizar en ella. Y es lo que te animo, date tiempo para que en tu grupo en casa, en tu grupo de amistad, en tu grupo de oración, estudien el Padre Nuestro. Te aseguro que te va a bendecir profundamente. Y entonces entramos a lo que es el pasaje de hoy, Mateo 7, del 7 al 11. Dice, sigue pidiendo, recuerda, es Jesús hablando después de todo lo que te acabo de decir. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, y todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso le van a dar una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo pidan o a quienes se lo piden? Pide, busca y llama. Es una acción del presente continuo, es decir, permanece haciéndolo, mantente haciéndolo. Y la razón es porque Dios quiere tener una relación contigo. Jesús nos acaba de hablar y no está hablando a la gente que le desconoce, está hablando a sus seguidores. Le está hablando a las personas que tomaron la decisión de ir en favor de Él, de seguir sus pasos. Es decir, está hablando a ti, me está hablando a mí. Por eso el propósito principal de la oración, del pedir, del buscar y del llamar es tener una relación. A Dios le encanta escucharte hablar. A Dios le encanta escuchar lo que tienes para decir. A Dios no le afecta que le cuentes lo que ya le habías contado. A Dios le encanta estar contigo. Y es precisamente eso lo que Él nos está invitando a hacer. Dios quiere que estés cerca de Él. Y la oración, querido, querida, la oración es una petición, no una demanda. La oración es acceso, no obligación. La oración es una relación, no una imposición. Di conmigo, la oración es una relación. El propósito de que tú y yo oremos es conocer más a Dios. El propósito de que tú y yo le compartamos es de que Él nos conozca a nosotros. Él es Dios y te conoce profundamente, pero tú y yo le conocemos a Él a través de lo que platicamos con Él. Por eso la oración también es un intercambio de información. Tú hablas y después guarda un poco de silencio y deja que Dios te cuente, deja que Dios te hable. Imagina que un día Dios decide platicarte, contarte lo que Él está viviendo, lo que Él está pasando, cómo fue su día. ¿Tú crees que Dios tendría la oportunidad de contarte algo si tú no dejas, si tú sigues hablando? Hay momentos en donde es importante guardar silencio. Hay momentos donde es importante dejar que sea Dios el que hable. Por eso Jesús, su invitación, está pidiéndote, te está orillando a que le des la oportunidad de intervenir en tu vida. Pide, busca y toca. Por eso te dice, invítame a participar de lo que estás viviendo. Entonces, si tú eres como yo, tú eres curioso, tú eres curiosa entre estas cosas, y obviamente ha habido cosas que tú has pedido, que yo he pedido, que no te da, que Jesús no te da, y su respuesta es no. Pero entonces tú entiendes que el sentido estricto de la palabra dice que pides y vas a recibir. Mira, déjame explicarte algo. La oración es una relación. La oración te da acceso, pero no es una obligación. Y la oración es una petición, no una imposición. No hay nada que tú y yo podamos hacer para que cuando Dios toma la decisión por algo,
cambie. Y vamos a ahondar un poquito más en esto, pero déjame decirte esto. Algunas personas se acercaron a Jesús y quedaron sorprendidas por su mensaje, pero se quedaron con él por lo que les daba. Mateo 6:26 dice, Jesús les contestó, les digo la verdad, esto es un pasaje que ya habíamos leído. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Juan 6:26. Jesús había dado de comer a miles y la gente se queda porque les dio de comer, no porque entendió el propósito de estar cerca. Cuando tú oras, ¿qué porcentaje de tu oración es petición? ¿Y qué tanto de tu oración es déjame conocerte? No está mal pedir, no lo entiendas equivocadamente, está bien. Pero el propósito de pedir, de buscar y llamar es tener una relación. El propósito de tu oración debe ser conectarte con Dios. Ahora sí, déjame contestarte desde lo profundo de mi corazón lo que entendí a los nos de Dios. Y este pasaje está en Isaías 45, del 9 al 12. Qué aflicción, qué terrible para aquellos que discuten con su Creador. ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla, ¡qué torpe eres! Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, ¿por qué nací? O le dijera a su madre, ¿por qué me hiciste así? Esto dice el Señor, tu Creador. Escucha esto, pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos. ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que extendí la tierra, yo la hice y la creé, y a la gente que vive en ella. Con mis manos extendí los cielos, y todas las estrellas están a mis órdenes. Este pasaje, Dios me lo habló el día que yo discutía con Él por un no que dio a mi vida. Probablemente tú lo recuerdas y si nunca lo has escuchado, nosotros como familia perdimos a nuestro hijo Santiago cuando tenía 5 años por cáncer. Y oramos a Dios. Y tomamos este pasaje y dijimos, el que pide recibe, el que busca y el que llama. Y todo lo creímos que iba a ser así. Y sin embargo Dios dijo no. Yo estaba enojado con Él. Estaba profundamente conmovido. Y de hecho llegué a pensar, hasta decirle, es que yo pensé que tú y yo teníamos algo especial. Yo pensé que, y cuando decía esto, es que yo pensé que Dios no me iba a decir que no a nada. Pero hay algo que tú y yo no podemos tocar. Y esa es su soberanía. Es una forma de llamar su voluntad. La voluntad de Dios, la voluntad del Padre, querido y querida, es inamovible. No la puedes cambiar. Si Dios dice no, va a permanecer en su no. Pero si Dios dice sí, lo va a llevar hasta sus últimas consecuencias. Y si Dios te dice espera, ten paz, espera. Son 3 respuestas que Dios nos da. Y el principio de la soberanía, de la voluntad de Dios, es que Dios es Dios y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Por más de que invites a la mitad del mundo a orar contigo por algo a lo cual Dios te dijo que no, va a seguir siendo no. Ayuna, ora, dobla rodilla, haz lo que quieras hacer, párate con las pestañas y no hay forma de cambiar el corazón y la voluntad del Padre. Por eso la invitación de Jesús a ti y a mí es a buscarlo, a tener una relación con Él. Mateo 26:42 son las palabras de Jesús.
Y dicen, entonces Jesús los dejó por segunda vez a sus discípulos y oró, se acercó a su papá, platicó con él y le dijo, voy a tomarme la libertad. Papá, ¿puedes librarme de lo que voy a vivir? Pero aunque no quiero pasar lo que tengo que pasar, lo que yo quiero es hacer tu voluntad. Este pasaje es Jesús en Getsemaní. Y cuando tú oras para que Dios haga su voluntad, todo lo que vives es completamente distinto. Primero, conoce a Dios. Primero, conoce la voluntad del Padre. Y después, pide lo que quieras. Pero si tú estás orando en contra de la voluntad, no importa lo que hagas, no va a cambiar. Y te vas a frustrar. Y te vas a doler. Inclusive te vas a ofender con Dios. Vas a decir, es que Dios no es lo que debería ser. Dios no es como debería ser. ¿Quién dijo cómo debería ser Dios? Lo dice su palabra. Y esa es la parte que tú y yo tenemos que entender. Por eso Jesús nos enseña a orar. Padre nuestro, porque lo compartimos con todos, que estás en el cielo. Eso es un indicador de posición. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Tú y yo estamos en la tierra. Por eso tenemos que mirarlo hacia arriba. Por eso es el reconocimiento. Por eso es la honra. No es Chuyito, no es Jesucito, no es Diosito. Es Dios que está en los cielos. Es el Padre de las luces. Es el Padre creador. Y te acercas a Él para preguntar su voluntad. Porque donde manda capitán, no gobierna marinero. Nos acercamos a un Dios que lo sabe todo, que lo puede todo, que su sí es sí y que su no es no, que su sí trasciende voluntades, necedades, corazones, ímpetus, llamaradas de petate, y su no es contundente. Querido, querida, quiero pedirte algo con todo mi corazón. Deja de pelearte con Dios. Deja de pelearte con Dios. Yo pasé esta experiencia que viví con Dios. Me hizo tenerle reverencia por quien es Él. Entender y reconocer que Él es Dios y yo soy su hijo. Y me puedo acercar como papá. Y me puedo acercar como hijo. Y puedo acercarme y Él me conoce y Él me entiende. Pero su voluntad se va a hacer. Y esto nos abre la puerta a dos cosas. Precisamente, hay dos cosas que están a la puerta. Dice, toquen, búscame, busca mi voluntad. Génesis 4:7 dice, ten cuidado, el pecado está a la puerta y al acecho, ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. El pecado no está para gobernarte, tú estás para gobernar al pecado. Apocalipsis 3:20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Todo el que busca, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Hay dos cosas que están en la puerta, el pecado y Dios. Cuando tú y yo nos ofendemos con Dios, adivina con qué nos quedamos. Adivina con qué nos queda. Tocas a la puerta y lo único que hay es Dios y el pecado. ¿Quieres irte con melón o con sandía? ¿Con Chano o con Juana? Querido, solo tenemos dos oportunidades. Querida, solo tienes dos opciones. O permaneces con Dios o te vas directamente con el pecado. O te aferras al pecado o te aferras a Dios. Todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá. La parte más importante y la parte que hoy quiero enfatizar contigo es que tú y yo tenemos un enemigo de nuestra alma. El vencido
va a buscar interponerse entre tu oración, porque Él no puede detener la respuesta de Dios, pero sí puede influenciarte para que tú no ores. Y si tú no oras, la respuesta no llega. Recuerda que cuando te acercas a Dios, Él responde. No importa si te dijo que no, aunque te duela y te lo hablo al corazón. Hace unos días recibí una llamada de una persona que pasó por una circunstancia parecida a nosotros. Perdió a su hijo y al perder a su hijo está en un dolor profundo. Y créeme, entiendo lo que significa perderlo. Y quería acercarse, pero no podía. Y en lugar de acercarnos a veces al Dios de la gracia, ante el trono de la gracia, nos alejamos de Él. Por dolor, por falta de entendimiento de su voluntad. Querido, queridas, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. De eso no hay duda. Están por encima de lo que tú y yo podemos entender. Están por encima de lo que podemos comprender. Pero eso no significa que Dios nos deje ciegos. Si quieres entender, pregúntale. Pero te digo algo, hay cosas que aunque Dios te las explicara, igual seguirías diciendo, no lo quiero, no lo acepto. Porque te duelen. Porque no siempre lo que Dios nos muestra es algo que anhelamos. Pero aquí viene la otra parte. Hebreos 11:6 dice que para agradar a Dios necesitas usar tu fe. Y que cada vez que te acerques a Dios, todo el que ora a Dios debe creer que Él existe, es decir, que te está escuchando y que trae una recompensa. La recompensa de Dios siempre es en forma de respuesta a los que le buscan con sinceridad, a los que constantemente, a los que lo hacen en presente continuo, constantemente le buscan. Y recuerda, primero conoce la voluntad del Padre y después pide lo que quieras. No pide lo que quieras y después le preguntas cuál es su voluntad. Sé que suena lógico, pero muchas veces no lo hacemos así. Así que si el día de hoy vas a pedir, hazlo con fe. Hazlo con fe. Pero muchos de nosotros podríamos pensar, pero ¿cómo puedo pedirle a un Dios que ya me dijo que no? Porque su voluntad es más alta que la nuestra y porque aunque no lo entendamos, Dios es bueno. Mateo 7:9-11 dice, es la comparación que Dios se hace a sí mismo. Si ustedes, siendo padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿le darán algo equivocado? Claro que no. Así que tú y yo, siendo malos, siendo pecadores, teniendo esta naturaleza con la que crecemos, que hay que luchar con ella todo el día, todo el tiempo, todo momento, un segundo a la vez, sabemos dar buenos regalos, buenos detalles, caricias, amor, cuidado, tiempo, esfuerzo a nuestros hijos. ¿Cuánto más? O sea, es un nivel más alto que tú y que yo. Más alto que tú y que yo. Tu Padre Celestial dará buenos regalos. Tu papá, que está en los cielos, es bueno. Tu papá, que te ama, es bueno. Las respuestas que tu Padre te da son buenas, son para tu bien, son para ayudarte. Y si esto fuera lo único que pudieras entender de Dios, cambiaría tu manera de vivir. Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia es nueva cada mañana y su amor es pleno y completo. Y aunque los nos te duelan,
todo lo que eres, están envueltos en su amor. Porque Dios no siente amor, Dios es amor. Sé que es difícil de poderlo entender, pero los nos de Dios, los espera de Dios, están inmersos en amor. De tal manera, el pasaje más conocido de la historia de nuestra tierra, Juan 3:16, porque de tal manera amó que dio. El dar lo más precioso que tiene, el darse a sí mismo por ti, por mí, esa es una expresión profunda de amor. Yo no daría a mis hijos, a ninguno de ellos, para que otro se pudiera salvar. Yo no soy Dios, pero Dios sí es así. Dios dio al único que tenía, el unigénito de la creación, para que todo aquel, para que tú y yo, si creemos, solamente si creemos en Él, accedemos y la puerta de la eternidad con Él se abre para nosotros. ¿Cuánta mayor bondad, cuánto mayor amor puedes encontrar que solamente en Dios? La voluntad del Padre es que sus hijos y sus hijas vuelvan a casa. Esa es la voluntad principal de Dios, para ti y para mí, y nos invita a que nosotros podamos contar con Él, pero Él cuenta con nosotros. Por eso la oración es una relación. Date el tiempo de preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere en la situación que estás viviendo. Y te digo algo, si Dios te da un no al anhelo que tienes, al deseo que tienes, se vale enojarse, pero no te quedes ahí. Dios es bueno. Bueno es Dios. Sus respuestas son buenas para ti, para la gente que te rodea y para la gente que viene. Y si tú como yo quizás piensas en el pasaje que dice Romanos 12:2, para que conozcas la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, en ningún momento está diciendo que va a ser buena para ti, ni agradable. Déjame explicarlo de forma profunda. ¿Tú crees que lo que Jesús tuvo que vivir era bueno para Él? ¿Era agradable para Él? Era perfecto, porque era el único que lo podía cumplir, porque le calzaba a la medida. No había nadie más que pudiera hacer eso. Y tú y yo tenemos una voluntad de Dios perfecta para nuestras vidas, porque tú y yo estamos diseñados para poderla cumplir. Nadie más la puede cumplir. Por eso es perfecta, porque te calza a la medida. Pero va a haber cosas que Dios te va a pedir hacer y va a haber cosas a las cuales Dios va a responder con un no, que no son agradables, que no van a ser lo que tú quisieras, pero eso no cambia de que sean buenas. Buenas para mucha gente, buenas para que personas miren y digan, wow, ¿qué parte de la historia de Job, querido, querida, crees que fue bueno para él? La última, ¿no? Le dio el doble, pero no fue lo que tenía. Le dio el doble, pero no es lo que ya tenía. Pero tú y yo somos bendecidos por esa historia. Déjame cerrar con esto. ¿Serás tú la persona que deje que Dios cuente una historia a través de ti? ¿O tú eres el que quiere seguir contando historias de Dios? No está mal, pero hay personas que toman la decisión y le permiten a Dios contar su historia a través de ti. Y esas personas, esos pequeños llamados, cambian
la historia. Cambian el sentido, la dirección de su generación. Que la voluntad del Padre hable en ti. No le hables a la voluntad del Padre. Señor, te pido que nos ayudes a vivir una vida caminando hacia ti, en dirección a ti, y no creyendo que tú vas simplemente como un pasajero junto a nosotros. Que podamos ser esa generación que busca hacer tu voluntad y no influenciarla. Ayúdanos a caminar en pos de ti, en favor de ti y en dirección tuya. Y que podamos ser la persona que tú añoras, que tú deseas, que tú quieres y con quien puedes participar. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendice.